Centro Equilátera es la nueva apuesta por tu salud y rendimiento en Valladolid. Nutrición especializada, fisioterapia manual avanzada, readaptación físico-deportiva, entrenamiento, psicología, pilates. Todos los secretos que necesitas saber en tu planificación alimentaria y estrategias nutricionales de la mano de Fernando García Oliveri, nutricionista deportivo, para maximizar tu rendimiento en competiciones. Y si no eres de Valladolid, tu plan nutricional en www.centroequilátera.com, en el mail info@centroequilátera.com o en el teléfono 690-212-562. Déjate asesorar por los mejores profesionales. Ingrávidos, con Juanjo López. Your blades are sharpened with precision, flashing your favorite point of view. I know you're waiting in the distance, just like you always do, just like you always do. Already pulling me in, already under my skin, and I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me bleed. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm hoping, but what I won't receive. Falling for the promise of the emptiness machine, the emptiness machine. Doctor Rafael Ramos, escuchamos una nota de audio, todos los oyentes de Ingrávidos, la pasada semana con ese problemón. Bueno, nos llevamos un poco las manos a la cabeza todos porque sacudió el mundo del deporte el tema del fallecido en la Media Maratón de Madrid, más otro corredor muy joven también, muy grave, que sigue, de hecho, muy grave, y los dos fallecidos en el Tour de Flandes en la modalidad amateur del pasado fin de semana. La verdad es que cuando llegan las noticias, además llegan casi siempre las malas de 2 en 2, pues la verdad es que te dejan los pelos un poco de punta, ¿no? Y empiezas a darle vueltas a, bueno, que algo estamos haciendo mal, está claro, ¿no? Porque, bueno, son casualidades demasiado frecuentes, ¿eh? Uh-huh. Juanjo Fernández Alonso, cardiólogo, ¿qué tal, tocayo? Muy buenas, bienvenido a Radio Marca. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, lo hablamos, ha sido uno de los temas de debate, de tertulia, entre deportistas de resistencia, corredores, ciclistas. De hecho, nosotros hemos estado este fin de semana en una carrera ciclista por etapas en Tierra de Campos, y era un tema que salía, es decir, que estabas tomando el café y salía, anda, que lo del pasado fin de semana, oye, vosotros habéis hecho prueba de esfuerzo, tal. Es decir, que el tema médico está muy presente. Si directamente, sin haber investigado a lo mejor mucho, que a lo mejor me dice que sí que ha investigado, le soltamos esto de sopetón, ¿le causa sorpresa o dice, bueno, una más o dos más? Ninguna sorpresa. Le causa sorpresa a otras personas, pero esto es una cosa que vemos más frecuentemente de lo que dice. Lo que pasa es que como ha sido la Media Maratón de Madrid y ha sido el Tour de Flandes, pues dan más ecos de cara al futuro, pero esto es una cosa bastante más corriente de lo que la gente piensa. ¿Por qué? Porque la razón es muy sencilla, es o porque no se miran, o porque el médico es un zoquete que no les pone bien las cosas, que también hay que echarnos la culpa en esos momentos, o porque el enfermo no hace caso del médico, que es también muy frecuente, o porque las federaciones no apoyan lo que tienen, no aprietan lo que tienen que apretar en los reconocimientos médicos. Hay veces en estas carreras, sobre todo en estas amateur, que no hay absolutamente ningún control por ninguna federación. Y esto pues también influye, el que sean amateur puros, lo hacen porque quieren, porque lo están haciendo mal muchísimas veces y ya está, pero no es una cosa que para nosotros sea infrecuente, ¿eh? Sí, de acuerdo contigo, Juanjo, en esos 4 puntos, ¿no? Que los hemos tratado alguna vez aquí en la radio. Muy importante, ¿no? Que los gestores de este tipo de eventos tienen que poner más intención, tenemos que mentalizarnos todos. Ya sabemos los médicos que en ocasiones, porque aquí lo hemos repetido muchas veces, que los deportistas y los pacientes en general, ¿no? A veces
no nos hacen el suficiente caso cuando les decimos las cosas o cuando les decimos que tienen que hacer un poco de prevención, sobre todo haciendo deporte de esta intensidad, ¿no? Y los dos primeros puntos que has dicho, pues es verdad, hay compañeros que no tienen quizás la preparación o la cercanía al mundo del deporte y a lo mejor, pues oye, no son a lo mejor la referencia más directa, ¿no? Y en ese sentido, pues también deberíamos hablar un poco del tema de la necesidad de una especialidad de medicina familiar que tenga una relación directa con estos problemas, ¿no? Aparte del contacto directo con el especialista, en este caso como tú, el cardiólogo. Entonces, yo creo que has tocado los 4 puntos que hemos hablado en alguna ocasión y que, como dices tú, hacen que sea un poquito más común de lo que nos gustaría. Hay 2 lecturas, me quedo una. El tema de la figura del médico deportivo, que hablas tú como especialidad, que ya se ha tocado y cada vez que lo dices en el programa siempre hay 4, 5, 6 comentarios de oyentes valorándolo, diciéndolo. Yo es que ya cuando voy al médico ya no le hago caso, porque claro, veo una serie de parámetros y ya me dice que no puedo hacer deporte, ¿vale? Yeah. Es decir, que no es una cosa que solo lo hablemos aquí, sino que está entre, pues hay 10.000 oyentes semanales, pues siempre hay casos de lo que te dicen, oye, es que he ido porque me ha pasado esto y ya me ven una arritmia y me dicen que ya deje de hacer deporte, por ejemplo, o me ven esto y dicen, no, es que tienes, lo mejor es que ya no lo hagas y te dediques a dar paseos. Eso por un lado de la lectura. Y luego me ha gustado mucho lo que dice Juanjo en este sentido del tema federativo. Pues yo siempre digo, aquí, es verdad que además los palos federativos normalmente no nos cuesta darlos absolutamente nada. Vamos a ver a ver quién tiene más licencias deportivas. A ver si bajo el precio del seguro y tengo una licencia por 70 euros para todo el año con cobertura y demás. Esa es la realidad. Es la realidad. A ver cuántos más licencias tengo, pero luego cuando le preguntas, oye, lo del reconocimiento médico, yo cuando jugaba al fútbol, desde que era Benjamín o Alevín, tenía el reconocimiento médico al principio de temporada. Uh-huh. Y aquí no pasa absolutamente nada. Cuando eres deportista, sin ningún tipo de problema, o te lo detectaban y demás. Pero ahora, gente que se saca la licencia y empieza a correr, a hacer medias maratones con 40 y tantos años, claro, y demás. Claro, eso, mira, lo hablaba el otro día cuando estuvimos hablando del tema con el doctor Fernández y hablábamos pues de que, no sé, que hiciera una carrera popular, puedes encontrar más de un 50% de gente que dudas que físicamente tenga a lo mejor la preparación suficiente, ¿sabes?, para digamos no tener ningún parámetro de riesgo. Pues por el peso, por la edad, por una serie de cuestiones, ¿no? No sé si opinas lo mismo, Juanjo, que decir, aunque es verdad que yo no conozco la frecuencia, más, claro, yo no conozco la frecuencia por edades, etcétera, pero no sé, yo creo que se deberían implementar, como bien has dicho, pues esas medidas, ¿no? Por parte de los gestores y también por parte de los médicos, digamos, y de los pacientes, ¿no? Y de los deportistas en este caso. Sí. Mira, Ramos, Rafael, mira, hoy para una posición de policía o de bombero o de lo que tú sepas que va a necesitar un trabajo físico claro, pues estoy poniendo 2 ejemplos que son los que yo he vivido por ser médico de un ayuntamiento. Exiges unas mínimas cualidades. Por ejemplo, lo primero que antes se hacía el reconocimiento médico. Yo recuerdo en Huerta del Rey hacer 800 reconocimientos médicos en una semana, corriendo y deprisa a 800 personas para 10 plazas de policía. Uh-huh. ¿De acuerdo? Hoy no, hoy se hace al revés, que es lo mínimo que deberíamos exigir a las federaciones. A las federaciones, y a los organizadores de competiciones, que es otra historia también. Entonces, hoy ya no exigimos en la policía, y esto no se exige el reconocimiento médico previo, pero sí se exige un informe, o sea, algo que de un médico de atención primaria, simplemente que diga que ese señor está capacitado para hacer ese ejercicio. Y entonces ya pasa como el carnet de conducir. Ya los médicos antes parece ser que se regalaban los papeles para el carnet de conducir. Hoy no. Hoy yo estoy escribiendo papeles de enfermos que tienen renovación del carnet de conducir y que exigen los médicos del carnet de conducir que nosotros les demos un informe. Uh-huh. Y te pasará a ti en tu especialidad exactamente igual. Entonces, como mínimo, el que toda esa gente tenga un papel
escrito por un médico, que ya el médico se guardará de hacerlo más o menos para poder correr una carrera maratón, no digamos de 1000 metros, pero sí de 10.000, o sea, media maratones de 20 o Sí, maratones, esto es obligatorio, que lo deberían exigir. Si no están federados, pues por lo menos exigir el que lleve una autorización de su médico para conducir. Mira, Claro. las noticias del otro día ha supuesto que la semana pasada yo en mi consulta he visto a 2 chicos jóvenes nuevos que venían asustados y que querían hacerse el reconocimiento. Y hay un reconocimiento médico mínimo para 10.000 metros o para 5.000, 10.000 media maratones y maratones. Y es obligatoria, son obligatorias. Y lo mismo digo del ciclismo. Eso del ciclismo que van en bici los amateurs y tonto el último, paga las cervezas el último que suba esa cuesta, pues es una cosa que hemos vivido y que se nos han muerto enfermos. Sí, está claro, sí. O sea, yo creo que cuando en este momento, 2025, donde estamos potenciando al máximo la salud general, donde estamos potenciando el hacer ejercicio físico, donde es nuestra obligación, ¿sabes?, transmitir eso a la población general por los beneficios que tiene. Una vez que pasamos, digamos, de lo básico saludable a lo que estamos hablando, que ya es el deporte con competitividad, lo primero, que eso ya modifica mucho los parámetros, eso es, con dorsal, y luego con un estrés al cuerpo ya más importante. Estoy de acuerdo contigo. Quiero decir, no sé cuál es el formato, no sé cómo se puede hacer, porque yo no soy gestor. ¿Creéis que va a llegar un momento? Porque hay veces que pensamos en utopías, y os lo pregunto a los dos. Sí, puede ser. ¿Creéis que va a llegar el momento en el que una carrera como, por ejemplo, el Media Maratón de Madrid, con la publicidad, es decir, la Media Maratón de Madrid de este año, apadrinada por Movistar, que no hay ningún problema por dar los nombres, ha salido en más medios de comunicación a nivel mundial por el fallecido, en este caso de 20 o 35 años, como han sido los 2 afectados, que por el propio resultado? Es decir, a mí si me preguntas quién ha ganado la Media Maratón de Madrid, no tengo ni idea, pero sé que ha habido 2 problemas con esas imágenes que han dado la vuelta al globo del SAMUR atendiendo allí in situ a los chicos. ¿Creéis que eso, porque al final es una cuestión económica, puede replantear a un patrocinador, imagínate, tan fuerte como es Movistar en este caso, en este país, en España, incluso en toda Latinoamérica, que llegue Movistar y le diga al organizador: oye, señor mío, el año que viene en el dorsal, en vez de cobrar, estoy diciendo una bobada, para los que no estéis escuchando, 35, 40 euros, vas a tener que cobrar 50 y obligamos a que pasen por esta clínica a hacerse todo el mundo un certificado para ¿Creéis que eso? No es necesario por una clínica, es necesario por su médico de atención primaria o por su médico conocido o por alguien que le firme, por lo menos. Y hoy los médicos yo creo que ya estamos concienciados de que no podemos soltar un papel de acto solo porque nos apetezca. No, o solo porque es amigo, o solo porque no. Hoy soltamos ese papel y lo sueltan, ya te digo, los del carnet de conducir hoy lo sueltan cuando tienen informes. Entonces yo creo que como mínimo la exigencia de que tengan un papelito que haya pasado por un médico y que le diga: oye, puedes correr. Claro, el problema, Juanjo, pues es que tal como tenemos ahora, que lo hemos hablado también en este programa muchas veces, tal como tenemos de atorado el servicio público de salud en todos los sitios, en todas las comunidades, pues claro, ahora hacer también responsables a los buenos de los médicos de familia de también hacerse. Que yo te lo comprendo y se estarán enfadando conmigo. Yo te lo comprendo y se estarán enfadando conmigo. Pero se mueren todos los años muchas personas. Sí, que estoy de acuerdo, que tenemos que hacer, que lo que tenemos que hacer es algo, ¿no? Es verdad que es triste esperar a que pasen estas cosas, y han pasado muchas veces, y tenemos que seguir insistiendo un poco en esa línea, porque somos médicos y no nos queda otra. O sea, es que... Mira, Rafa, has dicho antes la competitividad. La competitividad, hay 2 clases de competitividad. Yo siempre digo que el deporte es malo para la salud, y por eso a mí, que antes me invitaban mucho a dar charlas sobre deporte, pues las federaciones me dejaron de llamar. Pero el deporte no es malo para la salud. El ejercicio físico es bueno para la salud. El deporte, en el momento que lleva el tema de competitividad alta, de 2 funciones: una, para ganar a otros, pero sobre todo la más peligrosa es para ganarme a mí mismo, que es una competitividad absurda, es malo para la salud. Y solamente se debe hacer deporte, aquel que gane dinero con el deporte. Los demás que hacen ejercicio físico, pues la frase que yo les pongo en todos mis informes es pensar en los años que tienes y que ya no puedes hacer lo que te gustaría hacer ni lo que te apetece hacer.
Hay que pensar en eso. Sí, está y claro. eso lo pongo yo a todos mis enfermos. Sí, pero la cultura actual, Juanjo, es hacia el deporte, ¿no? O sea, ya no es solo el ejercicio físico saludable, sino hacia el deporte. Lo podemos ver todos los días en redes sociales, en nuestras consultas, que viene gente pues con un nivel de exigencia, yo les llamo cariñosamente, porque la gente que nos escucha, me lo ha escuchado más veces, les llamo los frikis, ¿sabes? Que vienen y son gente, pues eso, de 40, 50 o incluso más, que cuando hablamos, 60, por ejemplo, de 70. claro, por eso, y cuando hablamos de tiempos y tal, algunas veces les digo, pues que sabes que nos gusta esto de la medicina del deporte, a los dos y a muchos más amigos, se lo digo, joder, pues que tenéis que medir un poco la situación, ¿no? Porque esto es para pasarlo bien, para que te genere bienestar. Claro que puedes tener cierta competitividad, pero bueno, sin pasar a los posibles riesgos de salud, ¿no? Que el deporte, pues, en competición los tiene. Ya. Digamos, yo pondría 3 o 4 escalones dentro de lo que tenemos que hacer los médicos, o lo que deben hacer los pacientes, que muchos de ellos no son enfermos, pero otros sí lo son y siguen haciendo burradas, entre paréntesis, entre comillas esa palabra de burradas, entonces, para hacer una competitividad de divertirte, pues acaso no es necesario nada. Si vas a exigencias donde tienes que correr más cantidades, simplemente atención primaria o cualquier médico lo puede hacer. Después ya sabes que existe los que tienen que hacer más cosas, que hay que hacerles un examen más frecuente. ¿Y qué es lo que vienen a pedir ahora? Ahora nos vienen a pedir pues la auscultación, la toma de tensión, el electro, la prueba de esfuerzo, el Holter y el eco, en algunos casos de que consideramos que son necesarios porque vemos alteraciones en eso. Y después hay centros especializados que existen en todas las ciudades y que te ofrecen un rendimiento mucho mayor. Ese es el problema, oxígeno. Claro, sí, pero no te creas que hay en todas las ciudades. Claro, porque no se lo ahora otro día hablando tú y yo de aquí de Valladolid en concreto, ¿no? Y siento no poder dar más información de otros sitios. Bueno, me comentaste que actualmente sí que hay un centro que está haciendo esos reconocimientos. Sí. Y eso en Valladolid. Vete pero a desde las otras provincias de alrededor. ¿Desde hace cuánto tiempo? Muy poco tiempo. Aquí también, en Valladolid ¿no? tenemos tres centros. El Centro de Medicina Deportiva, el federado, el de la federación, el que tiene todas las federaciones. Al que no se puede acceder aunque seas federado, en la mayoría de los casos. También puede ser, eso también puede ser. Después está funcionando un centro privado donde no hay especialistas en medicina deportiva, pero no hay cardiología, por ejemplo, sí, y que hacen pruebas de esfuerzo y que eso, pero bueno, que saben, tienen experiencia. Después hay un centro ahora súper especializado de cardiología deportiva aquí en Valladolid, pero digo, en muchos sitios no se hace y bajando de niveles de ciudades, pues no se hace. Claro, No hay. Ese es el tema. Yo creo que en esa línea, ¿sabes? Yo entiendo que la salud pública ahora tiene tantos problemas que meterles uno más, aunque lo hemos hablado muchas veces, bueno, pero es difícil, pero lo que no podemos hacer Rafa, tenemos que decirlo. No, está claro. Lo que no podemos hacer es callarnos. Os lo pregunto a los dos. No nos podemos callar, o sea, tenemos que seguir reivindicando esto. ¿Cómo? No tengo ni idea. Nosotros no somos gestores. Te van a decir unos cuantos oyentes, Rafa, pon la clínica. Por una clínica especializada en eso, que te vas a forrar, tal y como está la cosa. Ya, pero no es una cuestión de forrarse nada. Es una Bueno, cuestión de forrarse, salud general. te ¿no? quiero decir Nosotros somos que médicos y lo que queremos es que pero te quiero todo decir el mundo que ahora mismo esté saludable y pueda hacer... Hay una necesidad que os lo comento a los dos. Hay 25.000 corredores. El otro día daba una frase Dani Sanabria aquí en el tiempo de tertulia. Si de esos 24.000 que salen el pasado fin de semana se pide prueba de esfuerzo, nos quedamos menos de 500 aquí en la salida. ¿Vale? Es decir, claro. Si de alguna manera esto se empieza a poner obligatorio, o incluso nosotros los propios deportistas, más o menos frikis, me refiero, de como concepto, nos concienciamos que para eso estamos tratándolo hoy aquí en Ingrávidos, en Radio Marca. El tema es de ¿dónde vamos? Porque yo ya me encuentro con muchas veces con los oyentes que escriben ¿dónde vamos a hacernos esa prueba de esfuerzo completa? Que aunque me tenga que gastar 100, 150, 200 euros en hacérmelo al principio. Por eso aquí en Valladolid una empresa que se dedica a la medicina privada ha montado un centro pero bueno, con un cardiólogo especializado y con todos los medios posibles. ¿No? ¿Coincidís los dos conmigo que hay un déficit también por parte de la salud en ese sentido, en el boom que hay ahora mismo de deporte de resistencia? Le pregunto a Juanjo, que además es cardiólogo.
Sí, por supuesto que lo hay. También el problema está que la mayoría de la gente que viene ahora a la consulta, de gente joven, yo soy un médico muy antiguo, mi gente es muy mayor, todos mis enfermos yo creo que los enfermos cardiológicos están en la media de los 70 años para arriba, pero en este momento uno o dos nuevos jóvenes de 30, 40, 50, 60 años, que se les puede llamar jóvenes perfectamente, perdón, que piden ahora en la consulta, vienen aconsejados o por las malas noticias que han aparecido, o que aparecen de vez en cuando, no es esta la única, aparecen de vez en cuando, o porque se lo dice otro de ese, oye, ese médico se dedica a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y bueno, pues así viene, pero yo creo que hay que bajar más, y lo siento, pero hay que hacer una lanza en todas esas personas que van a una competición sin demostrar para nada que pueden hacer esa competición. Sí, porque hay que demostrarlo, y no se demuestra solo por tiempos, se demuestra si no tienen tensión alta, si no tienen colesterol elevado, si han dormido bien ese día o no han dormido bien, que también hay que hacerlo. Importancia que hay que condiciones, la comida, tema importantísimo en estas competiciones. La gente se te cae al suelo simplemente porque no han desayunado, porque no se saben hidratar, pero esto es muy frecuente. Sí, necesitamos también en ese sentido un poco más de cultura deportiva, ¿no? Que bueno, como también soy un poco crítico con el tema de la educación en España, pero no es el tema que nos ocupa, pues yo creo que nos falta un poco de cultura del ejercicio físico, por supuesto, para los beneficios que tiene, y de cultura del, digamos ya, el ejercicio pasado a lo que es la competición, que llamaríamos deporte. Pues mira, voy a hacer una lanza a favor de, claro, es que hay una diferenciación muy importante. Yo entiendo, y además es que creo que hay que dar cabida, porque está el otro mensaje de, es muy peligroso el mensaje, además lo hemos tratado muchas veces en Ingrávidos, de puedes con todo, o tú puedes hacer de todo, ¿no? Que cae muchas veces, lees ahora mismo en redes sociales un reel o algo de 10, 20 segundos y te dicen, yo pesaba 120 kilos y ahora peso 70, 80 y soy capaz de terminar una media maratón y hacerlo en este tiempo y demás. Bueno, a ver qué hay detrás de todo ese mensaje tan bonito que se ve en las redes sociales y cómo se ha llegado hasta ese punto. Mejor no meternos. Claro, mejor no meternos, pero el si quieres puedes es un mensaje muy peligroso y que no. Entonces, es verdad que hay una cultura ahora mismo de que dejas un tipo de vida, adquieres el hábito de vida saludable y de golpe y porrazo quieres ser Pogačar, por llevarlo al tema del ciclismo, o Kilian Jornet en el tema del trail running, ¿no? Y claro, yo este fin de semana que he convivido también con muchísimos ciclistas, muy joven, además, ya vienen con una base de abajo, pues eso de lo que decís, de alimentación, de descanso. Oye, yo a las 7 de la tarde yo ya no puedo grabar el programa, o a las 8 de la tarde no puedo grabar el programa de radio, porque ya tengo que estoy con su botellita, bebiendo el día antes sus 2 litros de lo que sea con recuperadores, me voy a descansar, voy a dormir mis 8 o 9 horas para salir al día siguiente, me estoy pesando hasta lo que voy a comer por la noche, si 60 gramos de avena, no sé qué de tal cual. Es decir, ¿cuántos de eso hacemos el resto de los, has dicho tú el friki, yo voy a decir de los populares que de alguna manera tenemos a esta gente de referentes, pero no somos deportistas, como bien decía Juanjo, ni lo vamos a ser de élite, ni vamos a ganar dinero con esto, pero lo hacemos por el hecho de que es nuestro hobby. No, y es una realidad que sí, es una realidad que existe. Aquí hablamos todas las semanas de esta situación, claro, ¿no? De la cantidad de gente que hace, y nos siguen un montón de gente que hace este deporte en concreto. Y que es a los que van, y que es a lo que va destinado esta charla médica, porque esta charla médica no va destinada al corredor de ASICS o al corredor de Salomón o al de la Sportiva, que ya tiene sus 2, 3 estudios al año, lo estamos viendo además todos, de que hacen su prueba de esfuerzo, están medido el volumen de oxígeno en sangre, etcétera, etcétera. Eso está súper medido. ¿Qué hacemos los demás, no? Entonces, yo intento de plasmaros a vosotros dos los problemas que hay. Por un lado, intentar concienciar a ese corredor popular de que tiene que controlarse todo este tipo de parámetros. Por eso estáis aquí Rafa, Juanjo, Fernando cuando viene con la nutrición, el entrenamiento por su parte escalonado que hace Juan Carlos Granado, y por otro lado, todos esos profesionales que, bueno, pues que eso ya lo tienen de serie, ¿no? Pero bueno, que la labor divulgativa es la que tenemos que hacer. Y el pero que os iba a decir, que se me quedaba en blanco, es que yo creo que lo otro que hay es que tenemos un déficit también de profesionales médicos, sí, que terminen de asesorar, que me ha gustado que os hayáis puesto enseguida
el mea culpa en el propio sector vuestro. No, está claro, eso lo hemos hablado muchas veces. Quiero decir, aquí lo que queremos son resultados. O sea, queremos que la gente vaya a hacer deporte, porque es una realidad. Entonces es una realidad, nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero es una realidad que hay un montón de atletas populares que hacen deporte y cada vez con más intensidad, ¿no? Entonces, es una necesidad que se está creando. O sea, lo que no puede ser es que no nos demos cuenta de esa necesidad y, por tanto, tienes que formar a gente para que tenga un conocimiento mínimo en ese sentido, ¿no? Desde la formación de los médicos de familia hasta también la cardiología, los traumatólogos, o sea, todos ya en la universidad. Bueno, están en ello. No, en la universidad no, o sea, lo que están es en la, digamos, en la que se homologue el título o se cree realmente el título que ya ha existido de medicina del deporte. Del deporte. ¿Sabes? Entonces estamos en esa. Parece que definitivamente, después de un montón de años con SIS y NOS, pues se va a hacer, y ahora, bueno, pues habrá también que regular un poco, no sé, en dónde se enmarcan esos médicos que son necesarios, creo yo. Yo voy a ver a Rafa. Si me pasa algo, voy a ver a Rafa. Pero hay mucha gente que no se encuentra con esa figura del doctor Rafael Ramos, es decir, de ese médico con cierta sensibilidad hacia el mundo del deporte. Y lo hemos dicho muchas veces, los que nos estéis escuchando. Vais a ver a fulanito de tal que no tiene por qué saber que si tú tienes 44 pulsaciones o 30 pulsaciones no te estás muriendo. Es que realmente estás haciendo... y que tú lo has visto, la braquicardia, en los ecocardiogramas, etcétera, pero hay mucha gente que, bueno, pues está acostumbrada a otro tipo de público. Por eso la reclamación también del médico deportivo y que esté relacionado con este tipo de población. Juanjo Fernández, tocayo, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por habernos atendido, que tengáis buena tarde. Hasta que queráis. Vale, pues nosotros nos guardamos el teléfono. Vale, gracias, Juanjo. Vale, Rafa, gracias. Un Hasta luego, abrazo, Juanjo. Hablamos. Que te decía que, al margen de que esté Juanjo y demás, que sí que el discurso... siempre desde aquí de Ingrávidos, es que estaba pensando en Juan Carlos, es hacer deporte. Pues, sí, es decir, no, y tiene que ser positivo. Es decir, las noticias son muy desagradables y son muy negativas, las noticias que han pasado, ¿no? Pero el resumen tiene que ser positivo. O sea, desde cada uno aportando lo que debemos aportar, tenemos que ir sumando para que esto sea una conciencia general. O sea, todo el mundo tiene que ser consciente de que hay que hacer ejercicio. Ese ejercicio se puede hacer de distintas formas, se puede competir en las estas, pero es una realidad. Y la sociedad, en el plano sanitario en este caso, en otros planos también, pero yo hablo de lo que a mí me toca, a mí me interesa, que es la salud de la gente, pues tiene que ir acompañando un poco, ¿no? Entonces, jolín, pues venga, vamos ya a sacar directamente la especialidad de medicina del deporte, vamos a hacer que tengan una función en la salud pública, o sea, vamos a cambiar un poco la estructura, eso ¿no? Es, que vayas con la vamos a cambiarla. Que los que estéis en casa, que os sé que os ha pasado, que vayáis con la tranquilidad de decir, voy a mi médico porque me haga esto, y no que me vaya a decir, no puedes hacer esto, y dices tú, bueno, es que al final no voy a hacer a mi médico caso porque es que resulta que te está acostumbrado a ver a un determinado de paciente que no tiene nada que ver con el grupo de pacientes al que yo represento, entre comillas. Bueno, que tú lo has visto muchas veces. Y me quedaba con eso, es que no quería contradecir a Juanjo, lanzar un mensaje positivo, porque digo, oye, deporte hay que hacer, porque es que yo que vivo también muy de cerca el deporte paralímpico, este fin de semana he visto a 3 chicas muy jóvenes en silla de ruedas jugando a la bocha, y ellas quieren hacer deporte también, claro, sí. y hacen deporte. Esa es nuestra labor, y bueno, a pesar de que, oye, que las noticias pues son malas, y siempre que ocurre una cosa así, pues por supuesto, pues es un tema muy desagradable, pero poner prevención. Que eso es, que lo que tenemos que hacer es ir sumando todos, o sea, ir generando esa inquietud de que hace falta, ¿vale?, un poquito más en el tema de salud para la gente que hace deporte en general, al nivel que lo vaya a hacer, da igual al nivel que lo vaya a hacer. Perfecto, Rafa, el mes que viene, ya sabes, preguntas, tertulia habitual. Ya te sacaré algún tema de actualidad como me gusta a mí, pero que los oyentes ya sabéis que tenéis aquí al doctor Rafael Ramos para hacerle toda la pregunta que queráis, una de dos, a través del grupo de Strava, del club de Strava, o a través de las redes sociales, incluso con la descripción que él tiene su propia red en Instagram, su propio perfil. Rafa, cuídate mucho, ¿eh? Muchas gracias, un abrazo a todos. Escuchamos pista del Trail Kit. Empecé en el proyecto cantera del equipo y ahora estreno nivel internacional.